Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículos 18 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado ya escuchamos este relato del Evangelio, pero en la versión de Mateo. Hoy se nos vuelve a proponer en la versión de Lucas. Las diferencias no son relevantes. Lucas y Mateo dicen lo mismo, si bien cada uno tiene su detalle. Lo cierto es que este pasaje es tan importante que merece que lo volvamos a leer, especialmente cuando estamos ya en el corazón del tiempo del Adviento. Vamos a escucharlo de nuevo, a meditarlo y a tratar de apropiar el llamado que hace para nuestra vida. Se nos presenta a Juan en prisión. Ha sido arrestado por su palabra profética que no se frenaba ante los grandes de este mundo y que con valentía expresaba el juicio de Dios sobre el pecado de Herodes. Pero ahora está solo, sin discípulos, en un momento de gran tiniebla, de crisis. Algunos estudiosos llaman a este pasaje el Getsemaní de Juan Bautista. La duda surgía de la distancia existente entre lo que él había proclamado anteriormente y lo que veía que estaba ocurriendo efectivamente en la persona de Jesús. Juan había anunciado la inminencia del juicio de aquella raza de víboras que venía al Jordán a pedir el bautismo, pero sin un real cambio de vida. Ellos seguían siendo injustos, corruptos, apáticos frente a los necesitados, como nos dice este mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 3, versículos 7 al 14. Además, había dicho que el Mesías, más fuerte que él y que venía detrás, se encargaría de un juicio severo, separando el grano de la paja. El Mesías sería el juez definitivo. Pero lo que estaba ocurriendo con la persona de Jesucristo parecía ir en otra dirección. Sus obras eran de amor y de misericordia. ¿Cómo entender esto? Ante todo, hay que tener en cuenta que si bien es verdad que la vocación de Juan era la de preparar el camino del Mesías liberador, el que vendría a traer la salvación, la liberación y la paz, toda la vida de Juan había estado en función de él. En cambio, el primer fruto de esta venida resultaba para él decepcionante. Estaba siendo perseguido, peor, en la cárcel, y además en vísperas de una muerte violenta. Su muerte parecía inminente. En este largo tormento interior, Juan Bautista se pregunta si Jesús era de verdad el Mesías, si su misión no habría sido un engaño, si es que él de repente no habría escuchado bien la palabra y la vocación por parte de Dios, o si él no habría malinterpretado esa misión.
¿Será que me equivoqué? Y entonces Juan decide hacer un gesto que muestra su humildad, pero también la grandeza de su fe. Puesto que no puede ir directamente donde Jesús, porque está en prisión, manda a dos, atención, dos de sus discípulos a preguntarle si él es el ungido del Señor, el prometido por los profetas. O si en cambio tendría que volverse a poner en medio de los demás judíos y seguir esperando la venida del Mesías prometido. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Es la pregunta que leemos en Lucas 7:19. La pregunta deja ver una parte de toda su tiniebla. Por una parte deja ver toda su tiniebla, pero por otra también su gran confianza en Jesús. Solo el mismo Jesús podría responder a sus dudas. Dudar, aunque duele, no es un problema. El verdadero problema es no buscar la respuesta y buscarla donde realmente la puedo encontrar. Ahora bien, cuando los dos discípulos de Juan llegan donde Jesús, lo encuentran en plena faena de la misión y le transmiten la pregunta del Bautista acerca de su identidad. Jesús no les responde directamente, no les dice de forma explícita un sí o un no. Sencillamente los remite a lo que ellos tienen ante sus ojos en ese momento. Estos dos se vuelven en este instante en testigos, testigos oculares de la obra de Jesús. Y dice el narrador de Lucas, en el versículo 21 del capítulo 7, en aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y es de esta acción que saca la respuesta. Versículo 22. Vayan y anúncienle a Juan lo que han visto y oído. Tenemos aquí un vocabulario de evangelización. Ir y anunciar la buena noticia. El verbo griego para decir anunciar aquí es apangeilo, término propio de la evangelización. Vayan y anuncien. Les está diciendo en primer lugar, ustedes son testigos oculares de que se cumplen los signos mesiánicos. Y los signos son: 1, los ciegos recuperan la vista; 2, los cojos vuelven a caminar; 3, los leprosos son purificados; 4, los sordos escuchan de nuevo; 5, los muertos son despertados. Y hay un signo más que recoge todo lo anterior, que la gozosa noticia de la liberación es predicada a los pobres, a los empobrecidos y últimos del mundo, a los sencillos, a los pobres de la tierra. Y estos son los signos que el Mesías lleva a cabo. Se trata de signos, atención, signos que hay que discernir. ¿Cómo se lleva a cabo este discernimiento? Primero, notemos cómo en su obrar Jesús parte de los últimos de la fila, no de prácticas religiosas, no de gente que está bien. Hasta Jesús tampoco viene a incrementar devociones. Jesús parte de las lágrimas, de la necesidad de cada persona, ciegos, lisiados, sordos, leprosos, muertos, pobres. Una lista de dolores humanos. Jesús desciende allí donde la vida está más amenazada y les hace un vestido de caricias. Jesús no sana a las personas para engrosar las filas de sus discípulos, ni para ganar más seguidores, ni para atraerlos a la fe como peces atrapados en el anzuelo de la nueva salud, sino para restaurarlos a la humanidad plena y sana, para que puedan ser libres y completos, y para que nadie ya tenga que llorar, a menos que sea de alegría. Pues sí, el Evangelio de Jesucristo está hecho de todo tipo de narraciones. Los relatos acerca de lo que sus testigos vieron y oyeron nos llevan a interrogarnos sobre qué sentido le damos al mundo. O sea,
¿Qué historia estamos contando? Las grandes narrativas dicen cómo enfrentarse a la muerte. Cuentan cómo no se muere, cómo empezar de nuevo. Y esto es lo que el Evangelio me inculca en cada página. Soy una iniciación a la vida. Pero hay una segunda anotación importante en este ejercicio de discernimiento de los signos de Jesús, el Mesías. Son las palabras de la Sagrada Escritura de la Biblia las que dan la interpretación. Lo que Jesús hace en presencia de los discípulos de Juan y que los convierte en testigos oculares y en mensajeros de una buena noticia, todo ello tiene una conexión con promesas que vienen desde el Antiguo Testamento para Israel y para todas las naciones. La respuesta de Jesús está cargada de alusiones bíblicas. Más que de milagros, se trata del cumplimiento de palabras del Señor. Por ejemplo, los muertos resucitan. Pues bueno, en Isaías 26:19 se dice, vivirán tus muertos. Los cojos andarán. En Isaías 35:6 se afirma, el cojo saltará como un ciervo. Que los ciegos ven y los sordos oyen. En Isaías 35:5 y 6 y en 42:7 se dice, se abrirán los ojos de los ciegos y oirán los oídos de los sordos. Que los pobres reciben el anuncio de la buena noticia. Esta palabra la conocemos bien. En Isaías 61:1, el mismo texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret antes, Jesús había leído en Isaías, llevar la buena noticia a los pobres, a los anahuim. Solo la palabra sobre los leprosos no tiene un respaldo inmediato en las profecías. Sin embargo, Jesús mismo ha citado antes en Nazaret al profeta Eliseo y a su curación de Naamán el sirio. Lucas 4:27. Por lo tanto, Jesús no es un simple hacedor de milagros. Él es el que lleva a cabo las promesas de Dios. Y para comprenderlo hay que partir siempre de palabras anteriores de Dios en los profetas. Con todo y esto, Jesús es más que el profeta esperado. Él es el que viene al final de los tiempos mesiánicos conforme a la profecía que leemos en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, que dice, porque la visión aguarda su tiempo, aspira a su fin, pero no defrauda. Si se demora, espérala, pues de cierto llegará sin falta. Y les doy un detalle más. Desde el comienzo del pasaje hay un detalle que no pasa desapercibido. El narrador de Lucas, él y solo él, dice que Juan había mandado a sus discípulos donde el Señor. Donde el Señor. En griego se dice Kyrios, Señor. El mismo término que traduce el hebreo Adonai, que a su vez sustituye el nombre impronunciable de Dios, el tetragrama divino Yahvé, que un judío nunca pronuncia. Se sustituía con la palabra Señor, Adonai, o en griego Kyrios. Por lo tanto, Jesús no es uno más. El Mesías que viene es el Señor. Él lleva el mismo nombre de Dios, es Dios en persona en medio de nosotros. En fin, mis queridos hermanos, ¿quién es el Mesías Jesús? Jesús no es el Mesías triunfante que con las armas somete a sus enemigos, que libera del poder dominador político la tierra de Israel, que expulsa a los extranjeros ocupantes de la tierra. No es uno que logra un despampanante éxito de gloria a la manera como lo esperaban sus contemporáneos. No, Jesús lleva a cabo acciones que están al servicio de pobres que están en necesidad. Estas son las obras del Mesías, un Mesías diferente, en contravía, y que por eso mismo podría resultar decepcionante para quien no sepa leer sus signos. Jesús no encaja en la figura de los potentes de este mundo. No ha venido para aplastar a sus enemigos que se han puesto en la contraparte. Él es un Mesías que ha venido a consolar a los afligidos, para dar la liberación a todos los que están bajo el poder del mal,
No importa cómo se manifieste ese mal que desfigura la belleza de la existencia humana. Y al final Jesús no puede hacer otra cosa que añadir una bienaventuranza. Versículo 23. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Es decir, feliz quien no se escandaliza de lo que yo hago, sino que más bien discierne los verdaderos signos del Mesías, que puede entenderme y por tanto venir donde mí con confianza y con fe. También nosotros interroguémonos sobre nuestra expectativa. ¿Qué Mesías? ¿Qué Mesías esperamos? ¿Esperamos a un Mesías que sea de verdad siervo de la humanidad sufriente? ¿O queremos un Mesías que con base en una visión mundana sea del tipo aquel del que vence a los enemigos, instaura un poder y de alguna manera se convierte en uno más de los potentes de este mundo?